Buenas noches y bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para ofrecerles comentario y discusión en torno a lo que ha ocurrido en los últimos días, pero también referente a lo que está por venir. Le doy la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza. Juan Luis Font. Pablo Hurtado. ¿Cómo les va? Bienvenido también Pedro Trujillo. Muy bien, gracias. Estaba yo cavilando que todos los meses tienen algo, fíjate, el de Reyes, el del cariño, el de la Semana Santa, el del verano. Pues menos mal, ¿verdad? Hay que No, hacer, sí. si no los días y los meses serían muy monótonos. Muy aburrido. Pedro sí. que lleva un conteo genial de cada día del año. Sí, sí, sí. Pero Es que Paola los nos que ya hemos recuerda- vivido mucho y nos queda poco, tenemos que ir contando lo que nos queda. Aplaudiendo por cada día Aplaudiendo vivido. por cada día. Paola, con modestia, ha preferido evitar recordarnos que muy pronto es su cumpleaños, ¿verdad, Paola? Sí, les anticipo para que no vengan después de que no sabían. Que no sabían, que que no nada me de traje eso. el regalo, no te lo celebré. Ahí vamos a hacer una colecta en el número que aparece en pantalla. Cuando hablamos de discutir temas relevantes esta semana, mire usted si no es importante que el presidente de la República, en una cita con otros mandatarios, con la primera ministra de Trinidad y Tobago, con el presidente de Panamá, el señor Martinelli, presidente saliente, por cierto, y con la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, hablando en torno a formas de combatir la droga. Haya mencionado el presidente Pérez Molina la posibilidad de que el consejo que en Guatemala discute, la comisión que en Guatemala discute en torno al combate a las drogas y la manera en que el Estado guatemalteco debe abordarlo, le haga una sugerencia de despenalizar, por ejemplo, o de regular el comercio y el consumo de marihuana o incluso el cultivo de amapola. El presidente se mostró favorable a admitir ese tipo de propuestas por parte de este grupo de expertos y de técnicos que tratan sobre el tema en nuestro país por petición del propio Ejecutivo. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Garcés. Él es un experto en salud pública y con él queremos discutir qué consecuencias, qué opciones que puede derivarse de una decisión como la que menciona el presidente de la República en Panamá. Garcés, gracias por acompañarnos. Bienvenido a las 8:45. Es un gusto y gracias. Voy a ser la primera en preguntar. Tenemos y solemos discutir este tema desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, desde una arista, analizando los efectos en el crimen organizado, incluso la economía, pero pocas veces tratamos los efectos en el campo del cual usted es experto, salud pública. ¿Qué pasa cuando personas que trabajan allí, que tienen su experiencia, escuchan estas voces de la despenalización de la marihuana? Sí. Mire, Claudia y distinguido foro, yo pienso que primero es importante aclarar de qué estamos hablando, porque no está claro. Estamos hablando de regularizar, legalizar, despenalizar la droga, permitir cultivos de droga pero no consumo, o sea, no está claro de lo que se está hablando. Y de hecho he sido crítico que sobre un tema tan importante en el país nunca se ha sido claro de específicamente de qué estamos hablando. Usted puede despenalizar el consumo o puede legalizar el consumo, son dos cuestiones diferentes. Una es no te castigo, el otro es estás en libertad de hacerlo y lo puedes comercializar, ¿verdad? Entonces, un tema muy importante que hay que aclarar es ese, de qué estamos hablando. El problema que vemos aquí, y bien sabemos que estas drogas ilícitas tienen algunos usos medicinales, pero eso no es justificación de ninguna manera para legalizar el uso de estas drogas para que El consumo en general. el consumo, para que lo utilice toda la población, porque son drogas sumamente dañinas. Incluso la marihuana, doctor. Sí, por supuesto, y ahorita voy a referirme más a eso porque es un mito que la marihuana no hace daño. La marihuana sí hace daño, y la marihuana en altos niveles de consumo tiene efectos sobre el sistema nervioso central y puede dar crisis psicóticas incurables. O sea, la marihuana sí es dañina. Que la marihuana tiene usos medicinales también es cierto, pero es sumamente dañina si se consume en una forma pues excesiva, ¿no? Mire, si usted toca, por ejemplo, el tema del tabaco, que es una droga que es legal, su consumo es legal, pero es la que más mata. ¿Y por qué es la que más mata? Porque es adictiva. Ahora tiene la marihuana, es una droga sumamente dañina también, le va a hacer daño sobre el sistema nervioso central y es adictiva. Y la cocaína es también adictiva. Yo no me puedo imaginar un sistema de salud teniendo que atender todos estos problemas, cuando ni siquiera somos capaces de atender el tema del tabaco.
Es muy duro ver que se ha trabajado muchísimo por la ley de ambientes libres de humo de tabaco, que es un gran beneficio para toda la población. Me voy a extender un poquito. En el estado de California, después de que se aprobó la ley de ambientes libres de humo de tabaco y que se llevó a cabo efectivamente, los ingresos por infarto del miocardio disminuyeron en el mes siguiente. En Uruguay acaba de pasar también. O sea, es un impacto inmediato sobre la salud. Pero ¿qué pasa en Guatemala? Usted tiene la ley, pero ya usted va a varios restaurantes de Guatemala y le permiten fumar en ciertas áreas, en terrazas. ¿Y quién es el responsable de esto? El Ministerio de Salud Pública, que no hace lo necesario para cumplir con esa ley. Ellos son realmente negligentes y responsables de no ver que la ley se esté implementando. La marihuana, la cocaína y todos los similares son drogas adictivas, dañinas para la salud. Usted tiene razón cuando dice que no nos han explicado a fondo qué es lo que plantean, pero en términos generales hablan de despenalizar consumo de marihuana y que el Estado asuma el control de plantaciones de amapola. Amapola y marihuana ambas son utilizadas en parte para usos medicinales. ¿Cómo se están usando en Guatemala? En Guatemala son drogas recreativas, ninguna es medicinal, ¿verdad? De hecho, como la marihuana es ilegal, tampoco se usa abiertamente medicinal. Yo estoy totalmente de acuerdo con legalizar la marihuana para uso medicinal. O sea, estamos atrasados en eso. Eso ya lo debíamos haber hecho. Sirve pacientes con cáncer que tienen quimioterapia. La marihuana es muy efectiva para aliviar sus síntomas y para aliviar la náusea. Eso es importante hacerlo, no tengo la menor duda. Pero es una gran distancia de allí a legalizar la marihuana en forma libre, que toda la juventud guatemalteca la pueda consumir. El empezar a consumir marihuana también es una forma de inducir al joven a consumir cocaína y al resto de problemas derivados del consumo de las drogas. ¿Hay alguna evidencia concreta de que el consumo de marihuana pueda conducir al consumo de otras drogas? Mira, es difícil la pregunta que usted me hace de evidencia concreta, porque tendría que hacer referencia a alguna publicación científica para contestarle, ¿no? Y no puedo contestarle más que en general, el joven que consume marihuana es un joven que va a empezar a consumir otras drogas, aún por su propio ambiente. En el inicio de la adicción, las adicciones se inician en la juventud y se inician en los niños, en los adolescentes, cuando salen del colegio y van a la universidad. Ese es el momento de mayor peligro. La presión social es la que los hace empezar a consumir. Cuando usted mira una enfermedad familiar compulsiva, por ejemplo, las compulsiones que suelen desarrollarse en núcleos familiares y que pasan de generación en generación. Puede ser, no, aún el fumar puede ser una enfermedad compulsiva, una necesidad psicológica de la persona. El juego también lo es. Por supuesto, el juego de azar, ¿verdad? Sí, sí lo es y es una adicción. Llegado a este punto, doctor, ¿por qué razón tomamos siempre el problema de salud contra las drogas como un problema que tenemos que asumir todos? En cambio, la sociedad, el tema del juego no lo asume. Usted va a la Seguridad Social con un problema de juego y lo sacan. El tema del alcohol, usted va a la Seguridad Social y tampoco se lo arreglan Alcohólicos Anónimos. ¿Ya? Y la adicción al sexo tampoco. ¿Por qué tenemos que asumir los ciudadanos el problema de eso que se denomina el impacto en la salud? ¿Por qué razón, si hay un montón de dependencias que obviamos? Sí. Indudablemente que cometer un error no justifica cometer otro error, ¿no? Que yo siento que es el argumento por allí. El Estado guatemalteco está comprometido a proteger la salud de los guatemaltecos. Es un derecho humano que tenemos los guatemaltecos, el derecho a la salud. Indudablemente que los juegos de azar son una adicción, pero que afecta en mucho menor proporción de lo que afectaría el consumo de drogas. El consumo de drogas va a afectar a jóvenes en primer lugar y al conjunto de la sociedad en su totalidad. Es como el tema del tabaco, ¿no? Dice, ¿por qué controlar el tabaco? Porque el tabaco es dañino para la persona y para la sociedad. Cualquier otra droga es dañina para la persona que la consume y para el que tiene al lado, para la sociedad. El ejemplo social que se da es un ejemplo de descomposición social, porque mire, el tema con esto es que estas drogas son absolutamente innecesarias para la vida. Nadie necesita ni cocaína, ni cigarro, ni marihuana para vivir. ¿Tampoco consumir alcohol?
Tampoco Y consumir contra el alcohol no existe, por ejemplo, el tipo de campañas que sí existe contra el tabaco o contra drogas como la marihuana o la cocaína. Sí, mire, el alcohol es mucho menos adictivo que el tabaco. Usted puede, y todos consumimos un trago ocasionalmente, no tiene mayor efecto, ¿verdad? Pero la nuestra es una sociedad profundamente enferma y cargada de alcoholismo. Sí, indudablemente que sí, indudablemente debiéramos trabajar por eso. También usted sabe que, por ejemplo, en México, donde sí hay una campaña para controlar esto, cualquier anuncio de alcohol tiene que ir acompañado de un listillo que dice el exceso en el consumo de este producto es dañino, que aquí en Guatemala no lo hacemos, así que sacamos una cosita pequeñita de mucho menor impacto. Pero déjenme regresar a las drogas. La enfermedad y la muerte por tabaco, que es lo que conocemos ahorita y podemos medir, y la que se vendría después por consumo de cocaína y marihuana, es mucho mayor que la causada por el alcohol. De nuevo, el hecho de que no controlemos el alcohol no es una justificación para decir no controlemos el tabaco, es una droga tan adictiva, o liberémonos todos, pues. Doctor. Si sabemos que el alcohol hace daño y que es dañino, ¿por qué vamos a cooperar abriendo el camino hacia otras drogas que son más dañinas que el propio alcohol? Doctor, O sea, no le veo la lógica al argumento. Yo quisiera preguntarle sobre una de las afirmaciones que usted hizo, es en relación a los beneficios que trae la marihuana al aplicarlo con pacientes especialmente que padecen de cáncer. ¿Qué otros beneficios se observan en el campo de la salud con el uso de la marihuana? Y nombrando estos, ¿cuál es el escenario ideal para comercializarla y utilizarla? Sí. Mire, yo pienso que la marihuana se deberá tratar como cualquier... O sea, nosotros en medicina utilizamos drogas que son ilegales para su consumo no regulado. Nosotros tenemos regulaciones, nosotros recetamos Demerol, Morfina incluso. morfina, que son drogas sumamente adictivas y que también son adictivas. Hay gente que las consume como, pues, por vicio, ¿no? Y lo que hay que hacer con la marihuana es regular su consumo, una receta. Usted tiene un problema de quimioterapia que se va a beneficiar por la marihuana, haga una receta de marihuana y se expende esa marihuana. ¿Y quién se la va a vender? Mire, eso lo pudiéramos vender en los establecimientos públicos, igual que se vende la morfina y el demerol. Ahora, usted para comprar morfina o demerol necesita una licencia de los servicios de salud, si no, no se la van a vender. Necesita una licencia especial. Pero eso es un producto que se puede hacer comercialmente. Pudiéramos hacer comercialmente marihuana, yo estaría totalmente de acuerdo, para consumo exclusivamente medicinal, regulado por receta. Cuando usted habla de regulación, a mí se me viene a la mente la ley de ambientes libres de tabaco, que el Ministerio de Salud tiene menos de 10 inspectores para verificar que se cumpla. Y aparte tienen otras atribuciones como vacunar perros. Sí, así es. Y en los establecimientos nocturnos a la 1 de la mañana Están nunca he fumando visto por un todos inspector lados. que ande Así es. viendo que alguien no fume. Así es. ¿Qué tan efectiva sería esa regulación para, por ejemplo, marihuana para usos medicinales regulada? Bueno, ya tenemos la experiencia con demerol y morfina y es efectivo, ¿verdad? Usted no puede conseguir una ampolla de demerol o de morfina si no tiene una receta que está a la vez autorizada por los servicios de salud. Sí es posible hacerlo. Y me gusta mucho que usted hable de la irresponsabilidad del Estado guatemalteco en hacer que se cumpla la ley de ambientes libres de humo de tabaco. Esa, entre otras muchísimas más. Entre muchas otras irresponsabilidades y negligencias del Estado guatemalteco en el campo de la salud. En Guatemala, la mayor parte de muertes son totalmente prevenibles a través de acciones de modificar el medio ambiente y dar cobertura universal con los servicios de salud, que a este momento no se está dando. Y me gusta que lo diga porque tabaco produce 5.000 muertes al año. Y el Ministerio de Salud Pública no está haciendo nada por el control del tabaco. ¿Hay una idea de cuánto produce el alcohol? ¿No hay estadísticas sobre Yo eso? no tengo la estadística, Juan Luis, yo le mentiría si le doy un número. ¿Y hay algún estudio también que nos diga, usted afirmó hace un momento que se ampliaría mucho el consumo de marihuana si se permitiera su consumo? ¿Hay algún estudio que sostenga eso? Y lo pregunto en base a que un país como Uruguay o un estado como Colorado en Estados Unidos recientemente han aprobado con ciertas restricciones la venta, la distribución de esa droga. ¿Hay algo que nos haga pensar que eso va a ser así, que se va a ampliar enormemente el consumo? Mire, Juan Luis, yo puedo referirme a experiencias con tabaco. Cuando usted libera el consumo, se consume más, no se consume menos. Hay un mito
que dice que las cuestiones prohibidas hacen que la gente se estimule más a consumirlo. No es cierto, porque en los lugares donde está más prohibido el tabaco y más regulado es donde se consume mucho menos, en niños, en adolescentes, en los Estados Unidos, Canadá, todos Pero los con países. las drogas no ha ocurrido así. Con las drogas no tenemos datos tampoco, porque no es fácil investigarlo. Usted puede llegar a un grupo social y decir, mira, aquí ¿quiénes fuman? ¿Quiénes fuman marihuana? Claro, Nadie- pero ¿quién nadie levantaría va- la mano cuando usted pregunta si se consume marihuana o Bueno, cocaína? nadie levanta la mano. Y eso- ¿Lisboa? ¿Lisboa Bueno, hay no un es estudio en caso el que cada vez Keito se menciona? al respecto, que yo lo estaba buscando ahora, Ajá. en el Keito, un estudio que precisa. Yo creo que hay un poco de miedo con el petate del muerto. Ajá. Se supone, se ha dado por supuesto cosas, como usted decía, no hemos sido precisos, y yo ahora digo, y no estamos siendo precisos. Uno, damos por hecho que es un problema de salud. ¿Por qué? Dos, damos por hecho que se va a elevar el consumo. ¿Por qué? Tres, nadie ha hablado de los muertos por la droga mal fabricada. Porque de los muertos que mueren por droga, más de la mitad es por contaminación de la droga. Si la droga fuera como el alcohol, como los muertos que morían por alcohol sin un origen de responsabilidad, no sé si me explico. el alcohol adulterado. Correcto, el alcohol adulterado. Y lo tercero, que tampoco precisamos, es que siempre hablamos del consumo de droga. Y mi pregunta es, ¿y de la producción y la comercialización? Si la morfina se comercializa por industrias farmacéuticas, ¿por qué no abrir la comercialización de cualquier droga? Porque ahí es donde radica el problema, no en el consumo, sino en la comercialización. ¿Por qué no hacerla industrial y el que quiera que la venda? En farmacia, si usted quiere, y con receta. Bueno, pero la morfina es para uso medicinal nada Sí. más, no se Sí. puede usar para nada más. Sí, sí. Pero lo hace una multinacional. Sí, no importa quién lo haga, sí, la importamos. No se produce en Guatemala tampoco, es importada. Correcto. Pero eso es para uso medicinal. Pero la cocaína no tiene ningún uso medicinal, en lo absoluto. Es una droga recreativa que también la usan las personas adictas a eso, que ya han caído en una adicción severa y que hace daño, desde que les atrofia el tabique nasal y les saca un hoyo del lado a lado de la nariz, hasta daños cerebrales, daños conductuales, etcétera. ¿Y la amapola no se utiliza para fabricar algunos medicamentos Sí, también? cómo no. Sí. Porque también el Estado quiere regular la producción. Sí, pero mire, Que son las dos de las que está hablando Sí. el presidente. No, pero mire, mantengámonos en una línea. Una es la justificación de cultivar algo para uso medicinal. Yo estaría de acuerdo. ¿Quieren producir morfina localmente acá? Opiáceos. Entonces que el gobierno tenga un cultivo muy localizado de amapola y que la produzca y que la venda. Y que supervise esa... El gobierno. Es que mire, si usted deja que esto se cultive libremente, va a ser como el cultivo de oro. Voy a sembrar oro. Pero la ¿Sabe? morfina no la puede producir el que quiera, Sí, esa y ya sin necesita embargo una hay elaboración legal. más. ¿Me explico? ¿Por qué el tema de la morfina que se produce en una multinacional y lo puede producir cualquier laboratorio, no lo comparamos a la producción? ¿Por qué le dejamos al Estado eso si, por ejemplo, en la morfina no funciona así? Sí, pero eso no es así tampoco. La morfina para producirla está sumamente regulada. Sí. Los laboratorios que la producen, los norteamericanos, están regulados por la FDA. No hay una producción libre de cualquiera puede producir morfina, ni la puede negociar tampoco. La importación de morfina está sumamente regulada. O sea, no hay un mercado libre, en el sentido de mercado libre que cualquiera lo produce y cualquiera lo vende. Eso no existe con ninguno de las drogas adictivas de uso medicinal. Doctor No Garcés, existe. queremos agradecerle mucho su participación y que nos ayude a hacer pues más atractiva la discusión en torno a este tema, la propuesta que ha planteado el presidente Pérez Molina. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.